En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Te agradezco, Señor, porque estamos reunidos hoy en un cuerpo, en un mismo ánimo, Señor, diciéndote gracias, alabando tu santo nombre, Señor. Estamos aquí porque creemos que tú eres Dios. Creemos que tu Hijo Jesucristo murió por cada uno de nosotros en la cruz. Creemos que mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y porque creemos cada una de tus promesas, por eso estamos aquí. Mi Señor, gracias. Gracias por ese perdón, por ese amor incomparable, por esa misericordia mostrada a cada uno de nosotros. Porque hace 2000 años, Señor, nadie merecía que tú murieras en la cruz. Hoy nadie lo merece. Gracias, Señor, por esa gracia y esa misericordia inagotables. Gracias porque un día te hiciste presente en la vida de cada uno de nosotros. Estábamos en un lugar húmedo, oscuro. Limpiaste nuestras lágrimas, nos abrazaste. Con un solo toque tuyo, Señor, cambiaste nuestra vida para siempre. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria, la honra, la majestad y el trono. Dios fuerte, Dios grande, Dios poderoso, Dios eterno, Dios invisible. Bendito seas, Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Qué hermosa alabanza. Y para la gloria de Dios, pues hoy vamos a terminar esta serie, Usados por Dios. ¿Ya todos los niños ya se están yendo? Ya. ¿No tenemos personas nuevas esta tarde? ¿No? Ok, puras viejas. Muy bien. Mis hermanos, pues hoy vamos a terminar esta serie, Usados por Dios. Ojalá que nos haya servido a todos. La verdad es que la Escritura es perfecta. La Escritura limpia, restaura, nos cambia a nosotros como personas, cambia todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Si seguimos los parámetros de Dios. Y si no, pues no, ¿verdad? Hoy terminamos esta serie Usados por Dios y este mensaje se llama ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile, ¿y tú? Espero que no padezcas de ceguera espiritual. Espero que no padezcas de ceguera espiritual. Mi querido hermano, las congregaciones están llenas de hermanos que tienen ceguera espiritual. Y sabes una cosa, es importante entender los parámetros de Dios. Es importante entender lo que el Santo Espíritu de Dios dice en su palabra, porque Efesios 5:17 pues dice que somos tontos, locos o estúpidos si no conocemos la voluntad de Dios. Y pues bueno, lo que queremos es no
no ser de ese tipo de cristianos. ¿Cómo se llama el mensaje? Ceguera espiritual. Hoy terminamos esta serie Usados por Dios. Y mis queridos hermanos, pues el motivo por el cual se escribió el libro de Filipenses fueron algunos motivos. Es una carta de agradecimiento por el apoyo recibido, el apoyo económico recibido. ¿Sabes una cosa? Que Filipenses era de las iglesias más pobres del Nuevo Testamento. Dice incluso la Escritura que vivían por debajo de la pobreza. O sea, que vivían en lo general, porque había gente, alguna que otra gente adinerada, por ejemplo Lidia, ¿verdad? Pero había en lo general personas que vivían por debajo de los ingresos de una persona pobre. Es decir, eran casi mendigos. Pero eran los que más, la única iglesia que apoyó al apóstol Pablo. Y el motivo de esta carta a Filipenses, vea Filipenses 4:2, por favor. Quería que los filipenses supieran la razón por la cual el apóstol Pablo regresó a Epafrodito, para que no pensaran que su servicio de Epafrodito pues había sido insatisfactorio. Y por eso les escribió también para advertirles de los falsos maestros. Pero sobre todo, mi querido hermano, mi querida hermana, es una carta de llamado a la unidad. Porque no tenía grandes problemas la iglesia de Filipenses, pero ¿qué crees? Que tenía problemas de comportamiento dentro de la congregación. Y tú vas a decir ¡ay, no puede ser! ¿Qué crees que sí? Mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira. Ruego, paracaleo, en el griego insisto, aliento, exhorto, urjo. ¿Así? Es muy fuerte esa palabra en el griego. Urjo a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿A quiénes? Evodia y Síntique. Yo sé que va a ser difícil para ti creer que dos cristianas, hijas de Dios, pues andaban de pleito. Yo sé que vas a decir tú, no puede ser. Yo lo sé, que te va a extrañar, pero la Escritura tiene una particularidad. Nos dice lo bueno de las personas, pero también nos dice lo malo. Lo malo. Y en este caso, mi querido hermano, mi querida hermana, pues así es. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, eran colaboradoras o fueron colaboradoras en un tiempo del apóstol Pablo. Mira, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, ¿qué dice? Están en el libro de la vida. ¿Eran hijas de Dios? Sí, mi hermano. Sí. Y sabes una cosa, pues es triste porque se supone que tenemos el sello del Santo Espíritu de Dios. Por eso es triste. Ve a Filipenses 2:1, por favor. Entonces mira, andaban peleadas y entonces pues había un peligro al cual se estaba enfrentando la iglesia de Filipenses. ¿Cuál? El peligro no era externo, era interno. Mira capítulo 2, versículo 1, pero gracias a eso, mi querido hermano, podemos encontrar esto tan hermoso para gloria de todos los hijos de Dios. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Mira capítulo 2, versículo 1. Y aquí el apóstol Pablo
está hablando de ese tema. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y quiero que pongas atención en este versículo porque continuamente está sí, 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 sí. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Me pones por favor la diapositiva 1? Y mira, estas palabras sí, 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 sí. En el griego es la palabra ei. Y es una condicional tipo 1, o sea, de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta a lo que está diciendo el Espíritu Santo es positiva o afirmativa. Entonces, mira, me permití poner ese versículo en una diapositiva para que nos quede un poquito más claro. Está hablando de ese problema que tienen Evodia y Síntique. Ahorita vas a entender, conforme vayamos caminando, nos va a hablar de la humildad. Mira, Filipenses 2:1. Por tanto, en el griego, entonces, por eso, mira la 1. Si hay alguna consolación en Cristo, paraclesis en el griego, que quiere decir ayuda, aliento, fortaleza. El Espíritu Santo les está diciendo, ¿han recibido ayuda de Cristo? ¿Han recibido algún tipo de aliento? ¿Han recibido algún tipo de fortaleza de parte de Cristo? Si yo les hiciera esta pregunta a ustedes, ¿qué dirían? Que sí, ¿verdad que sí? ¿Sí entiendes cómo la condicional de tipo 1? Es como una pregunta y la respuesta es afirmativa. La número 2. Si algún consuelo de amor, paramution en el griego, afecto, eso es lo que quiere decir esa palabra griega. Y describía hace 2000 años, esta palabra paramution, describía hace 2000 años a la persona que susurraba al oído a otra persona para animar o aconsejar amorosamente. Si yo les hiciera esta pregunta, ¿ustedes han sentido por parte de Dios un susurro que los anime, que los aconseje amorosamente? ¿Verdad que sí? ¿O no? Ok. 3. Si alguna comunión del Espíritu, ¿tienen ustedes relación estrecha con el Espíritu? ¿Tienen compañerismo con el Espíritu? ¿Tienen algún tipo de participación con el Espíritu? Y la respuesta sería sí. Número 4. Si algún afecto entrañable, sincero o alguna misericordia, ¿han recibido ustedes algún afecto entrañable por parte de Dios? ¿Alguna misericordia? Y la respuesta sería sí. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Me la pones en NTV, por favor? Filipenses 2:1. Mira cómo dice la NTV. Mira cómo dice la NTV. Quiero que pongas mucha atención en esto, mi querido hermano, porque el Espíritu Santo dice, bueno, ¿han recibido ayuda de Cristo? Pues sí. ¿Han recibido algún susurro a su oído para animarlos, para aconsejarlos amorosamente? Pues sí. ¿Son compañeros o tienen participación o tienen relación estrecha con el Espíritu Santo? Pues sí. ¿Han recibido algún afecto sincero por parte de Dios o alguna misericordia? Pues sí. Sí. Mira cómo dice la NTV. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Versículo 2. Entonces,
háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Todo lo que dice el Espíritu Santo, pues entonces si todas las cuestiones del versículo 1 son afirmativas, la pregunta es, ¿por qué están de pleitos? ¿Por qué están enojaditas? ¿Sí me entiendes? Y gracias a esa diferencia, mi querido hermano, ve al versículo 3, si ya me lo pones en Reina Valera. Gracias a eso, mi querido hermano, aquí encontramos la definición de humildad. En toda la Escritura no la vas a encontrar. Aquí está. Mira, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Puedes ir a Proverbios 13:10, por favor? Es decir, que el Espíritu Santo de Dios lo que dice que el problema entre Evodia y Síntique es la soberbia. Que una se sentía más que la otra. Y la otra decía, yo no me quedo con la ofensa. Yo soy Limantur. Y sabes una cosa, mi querido hermano, esto simple y sencillamente es vergonzoso. Dice en 1 Corintios 6, si hay alguien que pida prestado y no te pagan, dice, no lo vayas y lo demandes allá con los incrédulos. Dice, es preferible que te dejes defraudar. Así. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Es un tipo de ceguera espiritual cuando estamos escuchando la palabra de Dios y no la llevamos a la práctica. Mira lo que dice aquí Proverbios 13:10. Ese ya lo vimos creo que hace 8 días. Ciertamente la soberbia, ¿qué? Mira, concebirá contienda. Puedes ir a Proverbios 18:6. Mira lo que dice aquí en Proverbios 18:6. Los labios del necio, ¿qué? Traen contienda. Y su boca, los azotes llama. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Es hermoso, por ejemplo, yo veo en la alabanza y es hermoso alabar a Dios. Es hermoso aplaudir, es hermoso danzar para Dios. Es hermoso porque levantas tus manos. Hay hermanos que se les sale una lágrima. Yo a veces lloro en la alabanza. Pero mi querido hermano, ese no es el chiste. Ese no es el chiste. El chiste es eso si va acompañado de oír el consejo de Dios y de llevarlo a la práctica. Ese es el asunto principal por el cual nosotros estamos aquí. ¿Sabes que los problemas en casa es por la soberbia? Los problemas con los seres queridos es por la soberbia. Los problemas en las congregaciones son por la soberbia. Los problemas entre parejas son por las mismas causas. No nos quedamos con la ofensa. ¿Nos ofenden? No. Esta o a mí no me va a tratar así. ¿Y sabes una cosa, mi querido hermano?
después empiezan a salir palabras que lastiman más que los golpes. Y el problema no para ahí. El problema es que si estuvieras allá en el cerro, pues no habría tanto problema. Pero cuando hay un asunto entre los hijos o las hijas de Dios, mucha gente se da cuenta. Cuando son hijos de Dios dicen, ay, estas hermanitas nomás no se componen, o estos hermanitos, ¿verdad? Pero cuando no son hijos de Dios dicen, mira, el cristianito, mira la cristianita. Y yo les comentaba la vez pasada, mi querido hermano, que si tan solo aplicáramos este principio. Acá en el libro de Efesios, la llenura del Espíritu Santo en el creyente, ¿cómo se nota? En la humildad. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. No se nota danzando en el templo, mi hermano. No se nota aplaudiendo en el templo. No se nota subiendo versículos al Face. Se nota en la humildad. ¿Te acuerdas el martes pasado lo que el apóstol Pablo nos dijo en Efesios 1, 2 y 3? Nos escogió antes. Fuimos escogidos para Él antes de la fundación del mundo. ¿Te acuerdas? Por amor. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Es el enganche a Rabón. Está depositado en nuestro corazón, Gálatas 4:6. En capítulo 2 dice que Él ya nos vio sentados allá. ¿No es verdad? Capítulo 4 dice, os ruego por las misericordias de Dios. No, ese es Romanos 12, ¿verdad? ¿Cómo dice Efesios 4? ¿No se acuerdan? Yo pues preso en el Señor, os ruego, les suplico que se comporten como es digno de los hijos de Dios. Y empieza luego y habla de la humildad. Que cambien sus actitudes. Y si solamente aplicáramos este principio, yo le decía el martes, lo platicábamos el martes, ningún otro principio más que este. Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Se acabarían los problemas en casa. Se acabarían los problemas en la congregación. Se acabarían los problemas en todos lados. ¿No es verdad? Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Vea Filipenses 2:5, por favor. Y entonces el Espíritu Santo, después de que nos da la definición de la humildad, después de eso, mi querido hermano, nos dice por qué es necesario que seamos humildes. Y a partir de este versículo 5 nos dice por qué. Entonces, este mensaje se llama ceguera espiritual. ¿Sabes por qué? Porque esto no lo queremos ver. Esto que sigue, mi querido hermano, no lo queremos ver. Haya pues, esa palabra pues, on, en el griego, haya verdaderamente. Así se traduce. Haya verdaderamente en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La NTV dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud. ¿Me pasas al versículo 6, por favor? Y mira lo que dice. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, esa palabra siendo, existiendo o viviendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La NTV dice, aunque era Dios. ¿Me pasas la diapositiva 2, por favor? Pero quiero que pongas mucha atención, mi querido hermano, porque miren lo que dice la Escritura.
en este versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Los griegos usaban dos palabras, aquí están, mira, para forma, esquema y morfé. Esquema se refiere a la apariencia externa, es algo que va cambiando. Pero morfé quiere decir misma esencia o de la misma naturaleza, pero es algo que nunca cambia. Y aquí puse un ejemplo donde vamos a ver pues esas dos palabras de manera muy sencilla y nos va a quedar muy claro. Mira, yo, o cada uno de ustedes, en un tiempo no fuimos un embrión. ¿Verdad que sí? Ok. Mira, después de eso, pues fui un bebé. Después de eso, pues un niño. Después de eso, un joven. Después un adulto. Y algún día, faltan algunos años para que yo sea un anciano. Ajá. Ahora mira, mi esquema va cambiando. Por fuera, estoy cambiando. De cuando era embrión, cuando era bebé, cuando era joven, cuando era adulto, mi esquema, mi apariencia exterior va cambiando, ¿verdad? Pero mi morfé es mi esencia, mi naturaleza. Eso que siempre he sido desde que era un embrión. Cuando era niño, cuando era joven, cuando era adulto. O sea, algún día algunos dirán, no, pues ya estás ancianito. Ah, bueno, puede ser. Puede ser, sí, porque ya repito las cosas. Y luego de repente me empieza a dar sueño. Entonces puede ser que sí, puede ser que sí. Entonces mira, mi esquema voy cambiando por fuera. Pero mi morfé es lo que yo soy por fuera y lo que yo soy por dentro. Mi carácter, mis cualidades y todo lo que yo tengo por dentro. Entonces fíjate bien, mi hermano. Aquí en Filipenses 2:6, el cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Simplemente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que Jesucristo posee el ser mismo, la misma naturaleza, la misma esencia de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces mira, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta palabra que la Reina Valera traduce de esa manera, igual, es isos en el griego. ¿Y sabes qué quiere decir? Exactamente igual en tamaño. Exactamente igual en cantidad. Igual en cualidad. Igual en número o igual en esencia. Jesucristo es totalmente igual a Dios. Totalmente igual. Es una verdad. Puedes ir a Romanos 9:5. Esto es importante. Sí, mi querido hermano, sí. Porque después de 2000 años hay muchos que se dicen cristianos, pero que no reconocen a Jesucristo como Dios. Mira, vamos a ver algunos versículos nada más. Romanos 9:5. Mira, de quienes son los patriarcas, es el apóstol Pablo, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Qué dice ahí? El cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ve rápidamente a Tito 2:13, por favor. Tito 2:13, Jesucristo es Dios. Sí, mi hermano, Jesucristo es Dios. Mira lo que dice aquí Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada,
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ve rápidamente a 2 de Pedro 1:1, solamente vamos a ver un versículo más. Mira 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mira, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto es importante entenderlo, sí, mi hermano, sí, es muy importante, porque son doctrinas importantes. Podemos estar de acuerdo o debemos estar de acuerdo en las principales doctrinas cristianas. Hay algunas otras cosas que no son tan importantes y ahí podemos diferir un poco, pero en lo que no podemos diferir es en estas cosas. ¿Puedes ir a Colosenses 1:15, por favor? Si me lo pones en NTV, para ver la NTV, mira Colosenses 1:15. Cristo es la imagen, es exactamente igual en el griego, es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y vamos a ver una última cita. Ve a Juan 10:30, por favor. Y sabes una cosa, mi querido hermano, hace 2000 años los judíos tenían claro por qué matar a Jesús. Ellos desde hace 2000 años le decían al mismo Jesús, le decían, pues es que tú siendo hombre te haces Dios. Y dices tú, ¿cómo? Aquí lo vamos a ver, mira. Y entonces dices tú, ¿y cómo después de 2000 años todavía hay cristianos? Bueno, también no cristianos, por ejemplo los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y mira, hace 2000 años, mira, aquí lo que está pasando, ¿te acuerdas cuando era, creo que la fiesta de la dedicación? Y andaban por el pórtico de Salomón, Jesús, y les dice, pues deja de turbarnos el alma, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dice, pues ya se los dije, pero no me creen. Y no me creen porque ustedes dicen, no sois de mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí te acuerdas de eso? Pues es esto, mi hermano. Esto es más adelantito, mira. Yo y el Padre, es palabras de Jesús, uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ella me apedreáis? Y mira versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, mira lo que le respondieron los judíos. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, si hace 2000 años de una o de otra manera Cristo les estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Después de 2000 años todavía hay muchas personas que no lo tienen claro. Claro que nadie puede llamar al Señor a Cristo, dice el apóstol Juan en 1 de Juan, dice, pues si no es por el Espíritu. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para reconocer a Jesucristo como Señor, Salvador y llamo de nuestra vida. Mira, esto hace 2000 años. ¿Puedes regresar a Filipenses 2:7, por favor? Entonces mira lo que le está diciendo a las que andabas de pleito. ¿Cómo se llamaban? Evodia y Síntique. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. La NBI dice se rebajó voluntariamente. La NTV dice renunció a sus privilegios divinos. Esto es importante entenderlo, mi querido hermano, porque Cristo, siendo Dios, dice la Escritura que no se aferró a eso. No se aferró a estar en el cielo, sino que se rebajó voluntariamente. ¿Te acuerdas que estamos hablando de la humildad? Y entonces el Espíritu Santo dice, pues es que ustedes no ven a los demás como superiores a sí mismos. Y están ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque no quieren entender que ¿quién es el dueño de todo? El creador de todo, todopoderoso. Bueno, Él dejó su trono de gloria. Es lo que está diciendo aquí. Y se rebajó y se vino a encarnar en una persona. ¿Y sabes qué? Cuando Él se vino a encarnar, Israel estaba sometido. ¿Era sometido de quién? De Roma. Y entonces Él se encarna en ese momento. Tú no hubieras dicho tú, por ejemplo, ay, pero por lo menos que no sean esclavos. ¿No? ¿A poco no? Mi querido hermano, pues eso es lo que está diciendo. Dice, y ustedes no tienen humildad. Salen de pleito. Les dicen algo. Se enojan. Se ofenden. Limantur, Rivadeneira. ¿Sí me entiendes? Se rebajó voluntariamente. NBI, NTV renunció a sus privilegios divinos. La Reina Valera dice, se despojó. Esa palabra en el griego, que no se vació a sí mismo, hay una doctrina llamada kenosis. Esa tenemos que entenderla, mi querido hermano, porque hay quienes dicen que se vació de su deidad. No se vació de su deidad. Simplemente lo que hizo fue vaciarse de la igualdad posicional con Dios. Solamente de eso. Ahorita lo vas a entender. ¿Me pasa la diapositiva 3, por favor? De ahí hay una doctrina que se llama así, doctrina de la kenosis. Mira de lo que se vació Jesucristo. Por eso dice la NBI, renunció a sus privilegios. Mira, ¿de qué se despojó Jesús? Número 1, de la gloria celestial. Mira, por eso en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, ¿aquí te acuerdas que ya se lo van a llevar? ¿Sí te acuerdas? Dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria, ¿qué dice? Que tuve contigo. Es decir, mi querido hermano, mientras Él estuvo en la tierra, Él renunció a la gloria de la relación cara a cara con Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cambió la alabanza de los ángeles. Cambió la comodidad y la riqueza del cielo por humillaciones, golpes, jalones de barbas, jalones de cabellos. ¿Sí me entiendes? Entonces, número 1, renunció a la gloria celestial. Número 2, mira, autoridad independiente. Por eso aquí en Juan 6:38 dice el mismo Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí te fijas? Él nunca dejó de ser Dios. ¿Te acuerdas acá en Juan capítulo 2 que dice que Él conocía los corazones de las personas? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, en el monte de la transfiguración. ¿Sí te fijas que en todo momento Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre? Por eso se cansaba. Por eso lloraba. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Entonces, ¿se vació de su deidad? No.
se vació de ciertas cosas, renunció a ciertas cosas. Número 3, se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Mira aquí Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado. ¿Por quién? Mira, por el Espíritu al desierto. ¿Me pone la diapositiva 4? Entonces mira, estamos viendo de qué fue lo que se vació. ¿De qué fue de lo que se despojó Jesús? ¿De su deidad? No. De su deidad no. ¿Sí me entiendes? ¿Te acuerdas cuando llevaron a aquel que incluso abrieron un boquete en el tejado y que lo bajaron? Y que les dice Jesús, ¿por qué cavilan en sus corazones? ¿Él conocía los corazones de las personas? Sí, mi hermano. Mira, ¿de qué se despojó Jesús? Renunció a las riquezas eternas. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Imagínate nada más, dejar el cielo para nacer. El lugarcito era suyo donde nació. Es más, no era de él ni siquiera el comedero de animales. No era de él. ¿Tuvo alguna propiedad aquí? No. Bueno, dicen los evangelios que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Mi querido hermano, yo le decía a una hermana apenas, tenemos 6 años aquí y no estamos de lo más cómodos. No. Pero estamos mejor de lo que estaba el Hijo de Dios. Porque yo aquí tengo donde recostar la cabeza, mi hermano. Él no tenía. El animalito cuando entró a Jerusalén, ¿era de él? ¿Era prestado? La tumba, ¿era de él? No, era prestada. Si te fijas cómo renunció al lugar en donde estaba. Número 5. Sintió la ira plena del Padre. Mateo 27:46. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento fue cargado sobre Jesús la ira de Dios por el pecado tuyo y el mío. Regresa a Filipenses 2:7, por favor. Entonces mira, mi querido hermano, por eso la Escritura dice, sé humilde. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el que hizo todo, renunció al lugar donde estaba y a la comodidad y a la comunión con Dios cara a cara. Y vino aquí. Y Él vino, mi hermano, cuando van a ser un niño. ¿A poco no dices tú, ay, va a ser niño o va a ser niña? Y si tienes un cuartito, dices tú, ay, se lo voy a pintar de rosa si es niña. Se lo voy a pintar de azul. Y yo quiero que mi niño se llame fulano de tal. O mi niña. Yo quiero que mi niño sea doctor, que mi niña sea maestra. ¿No es verdad? Jesús no, mi hermano. Cuando nace un niño, quien quiera que sea, se hacen planes porque nacen para vivir. Jesucristo no. Él vino para morir. Para morir por los pecados que no eran de Él, que eran de cada uno de nosotros. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces mira, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma, otra vez, morfé, de la misma esencia o de la misma naturaleza, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Puedes ir a Isaías 11:10. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Cuando yo estaba haciendo este mensaje, hay muchas cosas que yo sentía en mi corazón. Y yo le decía a Dios, Señor,
híjole, como que me siento inútil. Me siento inútil para transmitir todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Yo no me puedo imaginar que tú hayas venido aquí a morir por gente de lo peor, por gente pecadora. Yo me acuerdo que una vez yo le dije a un hermano, oye hermano, si tú vamos a pensar que se hubieran llevado a tu familia, vamos a pensar aquí a San Felipe y que te dijeran, pues aquí está tu esposa y tus hijitos, tú vente para acá, te vamos a matar a ti, pero a ellos los vamos a dejar libres. ¿Qué crees que me dijo? Dice, bueno, si fueran mi esposa y mis hijos, dice, no, pues sí voy. Dice, sí voy porque son mi vida. Ok, mi hermano. Y si los que estuvieran allá fueran drogadictos, borrachos, secuestradores, brujos, prostitutas, ladrones, golpeadores, ¿irías? No, dice, ni loco. Pues eso fue lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Cristo, mi querido hermano, se despojó a sí mismo y tomó forma de la misma esencia, de la misma naturaleza que nosotros. Es decir, cada golpe Él lo sentía en su totalidad. Cuando le arrancaban los cabellos, la barba, lo sentía así como cualquiera de nosotros. Cuando le pusieron la corona de espinas, la sentía. ¿Te has clavado una estilla en alguna parte de tu cuerpo? Y tú dices, ay, que se quede, hombre. Ay, la tengo como 1 año con ella. ¿Verdad que no? Traes la estilla y dices tú, madre mía, me la tengo que quitar porque duele horrible. Pues imagínate espinas entre 3,5 centímetros y 5. ¿Te puedes imaginar? Él recibió el dolor total, mi querido hermano. Total. Y yo le decía, Señor, la verdad yo me siento inútil, torpe, para poder transmitir lo que tú escribes en tu palabra. ¿Se despojó a sí mismo, renunció a muchas cosas? Sí. Y tomó forma de siervo. Mira lo que dice aquí Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Dice aquí el profeta Isaías que Jesucristo es la raíz de Isaí. Y la pregunta que llega inmediatamente a nuestro corazón es ¿por qué no lo llamó la raíz de David? Porque David pues era el rey. ¿Verdad que sí? Fíjate bien, mi querido hermano. Cuando Jesús nació, María estaba en la línea descendiente de David por parte de su padre. José también estaba en la línea de David por otra ruta genealógica. Pero María y José eran personas humildes. La gran mayoría eran campesinos. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Era una población de lo más pobre y no judía, llamada Nazaret. La ofrenda de María y de José, mi querido hermano, la de los 40 días, era de un cordero de 1 año
para holocausto y un pichón para expiación. María y José presentaron la ofrenda de los pobres, de los que compramos aquí en las 3B. Isaí, el padre del rey David, era un agricultor de Belén. Isaías menciona que la línea genealógica de Jesús viene de un campesino. Jesucristo, mi querido hermano, viene de familia de campesinos. Entonces, esto que dice la Escritura, mi querido hermano, sin duda tomó forma de siervo. Vea Filipenses 2:7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, parecido, similar a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, estando en esa condición, se humilló a sí mismo. Mi querido hermano, muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos sido humillados. ¿A poco no? De una o de otra manera. En algún punto nos ha humillado alguna persona. ¿No es verdad? En algún punto y en algún momento. Por una razón o por otra. Pero en el caso de Cristo, mi hermano, no. Estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo. A nosotros, alguien externo nos ha humillado, pero nosotros nunca nos hemos humillado a nosotros mismos. Cristo, mi querido hermano, Cristo sí. Él se humilló a sí mismo, lo cual es muy diferente y lo cual es muy difícil de hacer. Ahora mira, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero no pierdas de vista que ya la muerte en sí mismo pues es un evento humillante. Porque si tú te acuerdas, cuando estaban en el jardín del Edén, no había muerte. Los animales no morían, las plantas no morían, sino que a causa del pecado, por tanto, ¿quién se lo sabe ese? Romanos 5:12. Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando entró el pecado al mundo, entonces las personas empezaron a morir. Entonces, mi querido hermano, de por sí la muerte ya es algo humillante. Pues Él, mira, hasta la muerte, y muerte de cruz. La peor muerte para la escoria, para los peores ladrones o asesinos. ¿Por los pecados de quién? Por los tuyos y por los míos. Por eso el Espíritu Santo dice: ¿son compañeros del Espíritu Santo? Esto, no, pues sí. ¿Han recibido alguna ayuda o consolación de Cristo? Esto, no, pues sí. Dice, ¿y entonces por qué andas de pleito? ¿Sabes por qué, mi querido hermano? Porque sufres de ceguera espiritual.
¿No quieres darte cuenta que Jesucristo, siendo Dios y el dueño de todo, renunció a todo lo que tenía allá? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Jesucristo no sabía cómo iba a ser tratado aquí? ¿Sí? Por pecados que no eran de Él. ¿Cómo te pones tú? ¿Cómo nos ponemos cuando te acusan de algo que te caen en la maroma, pues? Y dices tú, no, pues es cierto. ¿Cómo te pones? ¿Te da pena? ¿O te molestas? Hay algunos que se molestan. ¿Cómo te pones? ¿O cómo nos ponemos cuando es un falso? ¿Qué es tú? No, a mí no me va a decir eso. No, yo soy de las torres y torres y altas torres. No es verdad. No es verdad. Fíjate bien, mi querido hermano. Por eso el Espíritu Santo dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, la peor muerte que un hombre podía recibir. La peor. La peor. A Jesús, mi querido hermano, no le correspondía morir. A Él menos que nadie. Pero Él muere en el lugar de los drogadictos, borrachos, ladrones, secuestradores, prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es lo peor. Lo peor es que llegamos a Jesús y a veces todavía nos queremos seguir haciendo los graciosos o las graciosas. Eso es lo peor. Yo cuando le dije a este hermano: ¿tú irías a morir por prostitutas? ¿Golpeadores de mujeres? ¿Golpeadores de hijos? ¿Irías? Y dice: no, claro que no. Y si yo te dijera que vas a ir a morir por ellos y que ni aún así van a enderezar sus pasos, dirán: no, pues menos. Mi querido hermano, a Jesús no le correspondía morir. Él murió en nuestro lugar, en el lugar tuyo y en el lugar mío. Él no vino a vivir. Él no hizo planes de con quién casarse. No hizo planes de tener hijos. Dice Pedro que él ya estaba listo antes de la fundación del mundo. Ya estaba listo. Él vino a morir más que a vivir. Nosotros no, mi querido hermano. Nosotros nacemos para vivir. Ahora, ¿quién de nosotros quiere morir? Aunque las calles sean de oro. Dices tú: pues serán de oro, pero yo al ratito mejor me echo mi taquito de frijoles con salsa. Y allá que me espere, Señor. Mi querido hermano, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa.
Más vergonzosa. ¿Él sabía lo que iba a padecer aquí? Sí. A mí me impresiona, ¿sabes qué? Porque decían, todo el mundo decía, es profeta. Cuando lo vendan, le pegan y le dicen, profetiza. Yo digo, qué barbaridad. Qué barbaridad. Esos golpes, mi querido hermano, eran para ti. Eran para mí. Pero eso no es lo peor, mi hermano. ¿Sabes qué es lo peor? Ve a Filipenses 2:3, por favor. Lo peor es que nos empeñamos en seguir siendo ciegos espirituales. La razón de los problemas es porque no tenemos humildad. No tenemos humildad. No vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. No queremos vivir bajo autoridad. Estamos acostumbrados a ser como nosotros queremos ser. ¿Y qué es lo que sucede? Somos piedra de tropiezo. Si nos escribieran una carta, así como las que están en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dirían? ¿Qué nos dirían? Evodia y Sinti, ¿qué? Esas andan de pleito. ¡Qué vergüenza! ¿Sabes qué? Hay un documento que se llama la Didache, y esa fue la base para funcionar por lo menos 100 años en la iglesia primitiva. Y decía, ese documento era como una guía para la iglesia cristiana. Cuando un hermano se enoje con otro, decía la Didache, que no se presenten a la congregación, que no vengan hasta que hayan arreglado sus problemas. Hasta que hayan arreglado sus problemas. Mi querido hermano, mi querida hermana, si eso lo hiciéramos aquí, pues nomás pondríamos unas 5 o 6 sillas. ¿Sabes qué sucede, mi querido hermano? Muchos son ciegos espirituales. No quieren ver lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y queremos y nos aferramos a seguir siendo exactamente las mismas personas. Nomás imagínate el dueño de todo. El dueño de todo. En algún punto de los golpes, de las humillaciones, tú cuando estás leyendo la escritura no dices tú, basta ya. Ya basta. Él no, mi hermano. Él no. Vino a hacer todo el sacrificio por cada uno de nosotros, para que nosotros siguiéramos siendo casi las mismas personas. Mi querido hermano, es necesario. Por eso el Espíritu Santo acá en Efesios 4, lo primero que dice después del capítulo 1, 2 y 3, dice: cambia tus actitudes. ¿Por qué? Porque eres piedra de tropiezo. Eres piedra de tropiezo cuando no cambias tus actitudes. Hay un pleito y llegas tú, y en lugar de que se apacigüe, se pone peor. Imagínate. ¿Es vergonzoso? Sí, mi hermano. Totalmente vergonzoso. Por eso, mi querido hermano, esto es importantísimo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Yo les decía la vez pasada, si practicáramos tan solo este principio aquí, nomás
No 10, 15, 20 o 30 principios bíblicos. No, nomás este. Y tú empezarás a tratar a los demás como superior a ti mismo. ¿Qué crees? Aquí se acabarían los problemas. En casa se acabarían los problemas. En tu trabajo se acabarían los problemas. Y entonces, ¿sabes qué diría la gente? Esa que vaya es cristiana, con signos de admiración. Pero lo que dicen, mira la cristianita, mira el cristianito. ¿Y quién queda mal? Bueno, fuera que fueras nomás tú. No. Te voy a decir una vez que me dijeron: y eso que van a San Miguel, donde dicen que es muy buena doctrina y no se le nota a fulanita de tal. ¿Vergonzoso? Sí, mi querido hermano. Sí, mi querida hermana. ¿Tenemos que cambiar de actitudes? Sí, para poder verdaderamente ser usados por Dios, usadas por Dios. Mis queridos hermanos, pues, ceguera espiritual. Ojalá tengamos claro lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, si tú hoy te vas triste, gloria a Dios, mi hermano. Si te vas con la boca seca, gloria a Dios, mi hermana. Si te vas enojado, enojada, las reclamaciones no son conmigo, porque conmigo se enojan bien fácil. No, enójate ya con el Señor. Dile sus cosas a Él, a ver cómo te va. Mi querido hermano, la Escritura nos confronta. La Escritura nos señala lo que estamos haciendo mal. ¿No quieres tú que tu vida cambie? Yo sí. Pues empecemos a practicar estos principios. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.